Hola, hola amigos de Mate Orteguita, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo de nuevo en este día. Espero que todo en sus casas esté pura vida. Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios sobre el tema de los polígonos regulares. Hoy tenemos un contexto, ¿verdad? Un problema en contexto. Dice así, el salón de actos. En la unidad pedagógica Río Celeste, la Junta Administrativa construyó un salón de actos y se decidieron hacer las ventanas de forma hexagonal, sabiendo que la apotema mide 43,3 centímetros. De acuerdo con el contexto, el salón de actos, los encargados de la construcción deben colocar el marco de las ventanas y desean saber cuánto es la cantidad de aluminio que deben utilizar por ventana, con el fin de evitar el desperdicio de materiales. Muy bien. Acá, ¿verdad? El único dato que nos dan, ¿verdad? Nos dicen que la apotema, vamos a hacerlo por acá, la apotema mide, la apotema es igual a 43,3 centímetros. ¿Ok? Ese es el dato que nos dan. Nos dicen que la apotema mide 43,3 centímetros. Ok, y tenemos que construyen un salón de actos, ¿verdad? Y ellos necesitan saber cuánto de aluminio, ¿verdad? Porque van a ponerle aluminio en el borde a cada una a cada una de estas ventanas. Ok, entonces para poder, para poder conocer cuánto de aluminio se lleva cada una de estas, ¿verdad? El total, primero tenemos que saber cuánto es el perímetro, ¿verdad? De uno de estos polígonos, de uno de estos hexágonos regulares, ¿verdad? Porque son hexágonos. Nos dice que, vamos a ponerlo aquí, el único dato que nos dan, les decía, es que la apotema, ¿verdad? Que está aquí, la apotema de este triangulito, ¿verdad? De este hexágono regular, mide 43,3. Ok. Entonces ahí lo que hacemos es que sacamos el, el triangulito, ¿verdad? De siempre para poder resolver el problema. Entonces tenemos este triángulo que se nos forma acá, ¿verdad? Entonces, ese triangulito, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular el ángulo central. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco. El ángulo central, la medida del ángulo central es igual a 360 dividido entre n. ¿Ok? Donde ya sabemos 360 grados, ¿verdad? Dividido entre n. Es un hexágono. Entonces serían 6 lados. Quiere decir que el ángulo central mide 60 grados. Ok, 360 entre 6 es igual a 60, ¿verdad? Quiere decir que este angulito central, ¿verdad? Que tenemos acá, mide 60 grados. Y como se divide en dos partes, ¿verdad? Entonces este ladito va a medir 30 y este otro ladito va a medir 30. Aquí se nos forma un ángulo recto, recordemos, ¿verdad? El angulito recto que se nos forma ahí al
al cruzarse con el lado se forma un ángulo recto porque son dos rectas que son perpendiculares. Ok, entonces quiere decir que nosotros tenemos, ¿verdad? Para aquí sabemos que la apotema mide 43.3, ¿verdad? Y vamos a tener que encontrar el valor ¿de qué? Del lado, ¿verdad? Entonces, L sobre 2 y L sobre 2. Ok, L sobre 2 y L sobre 2 porque al trazar la apotema divide el lado en dos partes iguales. Entonces lo que tenemos que averiguar es el lado para después, teniendo el lado, poder encontrar cuánto es lo que mide el perímetro de este hexágono regular y después multiplicarlo por 4 para ver cuánto es lo que se va a gastar en aluminio. Ajá, para saber cuánto es lo que se va a utilizar en el marco de las ventanas. Ok, entonces vamos a ver. Acá nosotros tenemos que sería el seno de 30 grados, ¿verdad? El seno de 30 grados dividido entre L medios, que es igual a ¿qué? Ok, ahora sería el seno de este angulito, que no sabemos cuánto es lo que mide, pero lo podemos calcular. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, le restamos 90 y le restamos 30, ¿verdad? Que este es el de 30 y este es el de 90 y eso nos da 60. Ok, 9 menos 90 menos 30 es igual a menos 120 más 180 es igual a 60. Ok, entonces quiere decir que este angulito que está acá mide 60 grados. Y entonces, ahora sí, ya teniendo ese angulito, entonces vamos a decir que el seno de 60 grados es a la apotema. Y la apotema es 43,3. Ok. Y entonces, ahora sí. Ajá, ahora sí. Multiplicamos en cruz, ¿verdad? En X, perdón, siempre digo en cruz. Multiplicamos en X y entonces tendríamos acá 43,3 por el seno de 30 grados es igual a ¿qué? Al seno de 60 grados multiplicado por L medios. Ok. Luego, como estamos despejando el valor de L, entonces este 2 pasa a multiplicar de este otro lado y este seno de 60 pasa a dividir. Entonces tenemos 43,3 por 2 por el seno de 30 grados dividido entre el seno de 60. Dividido entre el seno de 60 grados y eso sería igual a ¿qué? A L. Ok, entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Sería 43,3 por 2 por el seno de 30 grados. Todo dividido entre el seno de 60.
Y entonces esto nos va a dar, entonces esto nos va a decir que L es igual a 49,99, que es aproximadamente 50. ¿Ok? Que es aproximadamente 50. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos cuánto mide el lado. Una vez teniendo el lado, entonces ya podemos tener el perímetro, ya podemos encontrar el perímetro de este hexágono regular. Sabemos que el perímetro es igual a ¿qué? A n por L, ¿verdad? Y n en este caso es 6, ¿verdad? 6 y el lado mide 50. Entonces, quiere decir que 6 por 5 son 30. 300, ¿ok? 300 ¿qué? Centímetros. Ok. Ese sería el perímetro ¿de qué? De este de este hexágono regular. Ahora, ¿pero qué es lo que nos están pidiendo? Dice cuánto es la cantidad de aluminio que deben utilizar por ventana. Ah, bueno, por ventana. Ok. Entonces ya al calcular el perímetro de este hexágono regular, entonces estamos dando respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Entonces, la respuesta sería, por ventana se gastan 300 centímetros de aluminio. Eso sería la respuesta. Vamos, respuesta. Entonces decimos, por ventana se gastarán ¿cuánto? 300 centímetros ¿de qué? De aluminio. Ok. Bueno, entonces ya con eso resolvemos el problema. En un primer momento yo dije que había que multiplicarlo por 4, pero es que pensé que estaban preguntando por la cantidad total, pero no, es cuánto es la cantidad de aluminio que deben utilizar por ventana. Entonces, por ventana van a tener que utilizar 300 centímetros de aluminio. Bueno, muchachos, muchas gracias. Recordarles que se suscriban al canal, y me leen un like al video si les gustó. Y sobre todo, pues que si tienen compañeros y amigos, que ahí me den una recomendadita con ellos. Muchas gracias, muchachos y muchachas, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.